Buenas tardes, queridos y estimados estudiantes. En la sesión de hoy, en el módulo 4, veremos elaboración del marco teórico. Pues, en consecuencia de lo que hemos venido trabajando frente a metodologías de la investigación en métodos cuantitativos. Lo primero que hay que decir es que el marco teórico, pues el desarrollo de su perspectiva es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible y que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto, pues que ya sería como el marco teórico, que a su vez parte del producto mayor y es el reporte de la investigación. Entonces lo veremos desde estas dos perspectivas, desde el proceso y desde el producto. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen los objetivos y las preguntas de investigación y cuando además se ha evaluado la relevancia y la factibilidad, el siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio, pues según lo afirma Hernando Sampiere y Méndez en su libro pues, de metodologías de la investigación. En esto se denominará como la perspectiva teórica. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y exponer y analizar las teorías que se encuentran para validar con nuestro tema de estudio. ¿Qué es la teoría? Pues para empezar primero a definirlo, vamos a entender como teoría es un conjunto de constructos o conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Este es bastante ambiguo, digamos, es un concepto que no está completamente definido, pero esta es la aproximación que usaremos para nuestro fin. El valor de una teoría pues se mira en 5 perspectivas. Básicamente la primera es la capacidad de descripción, explicación y predicción. La segunda, consistencia lógica, o sea, qué tan versátil y reafirmante puede llegar a ser. Que tenga perspectiva. La cuarta es innovación inventiva, entonces que esté como en una constante innovación, que esto le da un valor frente a la teoría. Y puede también tener un valor frente a la sencillez. O sea, no todas las teorías complejas y difíciles de entender pues son las mejores. Todas también dependen de nuestro estudio y de qué perspectivas vamos a realizar. ¿Qué es el marco teórico? Pues el marco teórico proporciona una visión de donde se sitúa el planteamiento del propuesto dentro del campo de conocimiento en los cuales nos moveremos. Se señala además que como encaja la investigación en el panorama de lo que se conoce sobre un tema o un tópico estudiado. Asimismo nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. En este sentido, el marco teórico pues da continuidad al conocimiento, se hace una revisión de la literatura y representa básicamente el marco de referencia del estudio, por lo cual se convierte en una guía indispensable para la confrontación de las ideas y el manejo que le vamos a tener a nuestro proyecto de investigación. Es uno de los elementos más importantes para dar inicio a una investigación cuantitativa. A diferencia del proceso cualitativo, el método cuantitativo requiere que se haga al inicio, al igual que la formulación de sus hipótesis, para que podamos guiar el estudio. Se hace al comienzo si en este pues no se puede dar inicio y es contrastado con los resultados que se tuvieron en la investigación. Es consistente con lo que otros investigadores encontraron antes y en otras investigaciones. O sea, por un lado es el inicio de nuestro proceso de investigación y de otro lado pues nos sirve para ser contrastado con los resultados y ver qué tan verídico eran este tipo de conocimientos y de teoría para nuestro estudio. Asimismo pues también se encuentran
unas funciones del marco teórico. Básicamente son 7. La primera, ayuda a prevenir los errores que se han cometido en otras investigaciones. Entonces esto es muy importante porque para no desgastar los recursos que son limitados, sino que realmente se pueda hacer un uso efectivo y eficiente de los recursos. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta cómo se ha tratado el problema en específico de la investigación, como qué clases de estudios se han efectuado, qué tipo de participantes, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Aún en el caso de que desechemos los estudios previos, estos nos orientan sobre lo que queremos o no queremos sobre nuestra investigación. El tercero es ampliar el horizonte del estudio o guía del investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. O sea, la idea es que al momento que se plantee el problema, se dé como una trazabilidad por medio del marco teórico y finalmente pues podamos tener como una finalidad clara. El cuarto, documenta la necesidad de realizar el estudio. El quinto, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a una prueba en la realidad o nos ayudará a establecer las razones, unas razones bien fundamentadas. 6. Inspira nuevas líneas de investigación o áreas. 7. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizar para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. Las fases, digamos que se constituye en 2 escenarios. El primero, pues vamos a hacer la construcción del marco teórico. Este va a depender del grado del desarrollo en el que se encuentra el conocimiento y también se organiza y se edifica. Y segundo, va a ser como una revisión de la literatura, donde se van a tener pues claras las fuentes y las fases de la construcción. Las fuentes básicamente son 3, pero generalmente en las investigaciones se tienen referencia las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Hay fuentes terciarias, pero las más importantes son estas 2. Las fuentes directas o las fuentes primarias constituyen el objeto de la investigación bibliográfica. Como se proporcionan datos de primera mano y es directamente con la fuente. Si estamos investigando sobre los procesos de paz en Colombia, por poner un ejemplo, diríamos que la fuente oficiales o las fuentes directas sería en este caso el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, en ese sentido, son los primeros actores, las primeras fuentes de información. Las segundas hace referencia a las fuentes secundarias. Estas son indirectas. Estas son como las listas o compilaciones o resúmenes de las fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento particular y lo que hacen, como se diferencia, es que reprocesan la información de primera mano. Un poco lo que hacen los periódicos es fuente secundaria. Para la revisión de la literatura, pues se tienen claras algunos elementos importantes. Lo primero es que la revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía o referencia y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, implica una revisión, una detención, una consulta, una extracción y recopilación y una integración. Esas son como las fases más importantes para el tema de la revisión bibliográfica. Para la construcción del marco teórico, pues hay que tener en cuenta los grados de conocimiento, de desarrollo que tiene el conocimiento en la construcción de este marco.
y a partir de la literatura revisada puede revelarse diferentes grados del desarrollo del conocimiento. El primero pues es la existencia de una teoría completamente desarrollada, cuando la revisión de la bibliografía revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento fenómeno bajo estudio de manera lógica, completa y profunda y coherente. La mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma de esto. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que yo entiendo que hay una teoría completamente desarrollada y que le va digamos en función de mi proyecto o mi trabajo de estudio, pues esta es la que yo debo tomar. La otra es la existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación, y es cuando pues al revisar la literatura nos podemos dar cuenta que hay una serie de elementos, una serie de teorías que nos permiten darle explicación un poco a nuestro problema de investigación. Se pueden elegir una o dos y depende de qué realmente nos importa de esas teorías. La tercera es la existencia de piezas y trozos de teorías, que son generalizaciones empíricas. En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que se están estudiando. A veces solo se tienen generalizaciones empíricas, a lo que se refiere que son proposiciones que han sido comprobadas en mayor parte de las investigaciones realizadas. Al revisar la literatura es muy probable encontrar una situación así. Lo que se hace entonces es construir una perspectiva teórica para que al adoptar o al adaptar y estas teorías pues nos profundicen en nuestro tema de estudio. El cuarto es descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. O sea, para que llegue a ser teoría vimos que necesita una serie de procesos y una serie de rigurosidad, pero estos descubrimientos pueden que aportarle y pueden no ser organizados como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante de cada caso y citarlos como un punto de referencia. Simplemente para demostrar que hay ciertos avances y ciertos descubrimientos en esta área del estudio. La existencia de guías aún no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo de conocimiento en cuestión, y pues dichos casos de investigador se tienen a buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de investigación, pues ayudaría a orientarlo en su construcción. Existen dos métodos para organizar y construir el marco teórico. El primero, pues una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, en lo cual se basará la integración de la información recopilada. El mapeo es un método que sugiere la elaboración primero de un mapa para organizar y edificar el marco teórico. Además, los autores recomiendan como una especie de índice. Este se desarrolla a partir del mapa conceptual, por lo cual este debe tener una claridad y estructura y dependen de cómo seleccionemos los términos adecuados. Aquí más o menos es cómo se construye, vemos cómo se construye los mapas conceptuales, los cuales pues tienen un nodo central y tiene asimismo, se entrelaza con palabras, y la idea es que esas palabras se entrelacen conceptos, por eso es mapa conceptual, a diferencia de otras herramientas como el mapa mental o como los cuadros sinópticos. El mapa conceptual se debe definir en orden jerárquico y adicionalmente por medio de conceptos, o sea, tiene que intentar resumir parte de las ideas que se plantean. La otra forma de escribir pues o de construir el marco teórico es el índice de experiencia. Demuestra de otra manera rápida y eficaz la construcción de un marco teórico consistente en desarrollar. En primer lugar, un índice tentativo es de global y general, y a irlo afinando hasta que sea sumamente específico para después colocar la información. Digamos, esto lo que busca
es como ser una médula o un organizador sobre los temas. Entonces el tema general que se va dividiendo por temas y este es a su vez en subtemas que en la medida en que yo voy encontrando información pues los voy organizando según la estructura que definí por esta metodología. Son bastante útiles los dos. Es importante definirlos y establecer cuál va a ser el que vamos a usar. El papel, pues durante el proceso cuantitativo, antes nos ayuda a recolectar los datos, o sea, aprendemos antes de la investigación, identificamos variables, definimos cuál es la mejor manera de recolectar los datos y resolver cómo se analizan los datos, refinar el planteamiento y sugerir algunas hipótesis. Adicionalmente puede ayudarnos a justificar la importancia del estudio. Pero ya, digamos, en el segundo momento del marco conceptual, o sea, después de recolectar los datos, nos ayuda a explicar las diferencias y similitudes entre nuestros resultados y lo que ya hay un pleno conocimiento ya existente. Se analizan las formas de cómo podemos interpretar los datos y ubica nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, o sea, cómo nosotros dentro de nuestra investigación le aportamos a esa área del conocimiento. También puede ayudarnos a construir teoría y explicaciones y desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Entonces, en términos generales, pues el marco teórico constituye la guía y la médula espinal de los estudios cuantitativos y son los que nos ayudan a entender para que posteriormente el lector o quien nos vaya a leer pueda entender a qué hacemos referencia. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio frente a qué es la eficiencia, la eficacia y la administración pública, pues yo debo saber qué significa la eficiencia y la eficacia y debo pronunciar autores o normatividad que yo sepa que el resto del trabajo me va a trabajar estos temas según esa concepción. ¿Listo? Entonces a partir de eso, por eso es tan importante determinar los autores, la bibliografía y los conceptos más importantes dentro de nuestra investigación. Eso es todo por el día de hoy, queridos estimados estudiantes. Nos veremos en la próxima sesión. Que tengan un feliz día.